¿No les ha pasado que después de repetir una palabra una y otra vez, muchas veces seguidas, la palabra pierde total sentido? No sé si te ha pasado ahora que en ciertos círculos, como es el círculo evangélico o el círculo cristiano, hay ciertas palabras que se repiten una y otra vez y que llegan a perder todo sentido por tanta repetición. Una de esas palabras que yo frecuentemente escucho en los púlpitos, no de una, sino de prácticamente todas las iglesias, es la sana doctrina. Así, esa expresión, la sana doctrina. Lo he escuchado en iglesias pentecostales, lo he escuchado en iglesias bautistas e incluso lo he escuchado en iglesias católicas. Cada una de estas iglesias y denominaciones están muy preocupadas por salvaguardar la sana doctrina para que no la toquen los falsos maestros. Lo curioso es que cada una de estas iglesias descalifica a la iglesia de enfrente. Se dice a sí misma tener la sana doctrina, pero dice que los de al lado son falsos maestros. Los católicos dicen, por ejemplo, que la sana doctrina incluye el bautismo infantil para limpiar el pecado original y la obediencia a todos y cada uno de los sacramentos, así como dar limosnas y otras cosas por el estilo. Los evangélicos, por ejemplo, en el lado de los pentecostales, piensan que la sana doctrina involucra el ejercicio de los dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo, como el don de lenguas, las sanidades. Eso es sana doctrina, pero curiosamente sus vecinos, denominaciones como los bautistas o incluso los presbiterianos, llegan a decir no. Los dones carismáticos ya cesaron, eso es falsa doctrina, la doctrina correcta, la sana doctrina la tenemos nosotros. En realidad lo que esta iglesia o este grupo o denominación están defendiendo es una postura ideológica para legitimar su propia existencia como iglesia o como denominación. Por supuesto, tiene que haber un argumento para decir que lo que yo estoy haciendo es correcto. Entonces recurren al argumento bíblico. Bueno, es que mi doctrina está basada en la Biblia, pero si tú le preguntas a un católico, te lo va a decir que su doctrina está basada en la Biblia. Y si le preguntas al testigo de Jehová, al mormón y a cualquier otra denominación, todos utilizan la Biblia como argumento para legitimar sus propias creencias. Quiero pensar que algunas más o menos tienen razón en ciertos puntos y otras no, pero el asunto aquí no está en quién tiene la doctrina correcta o no, eso pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque en el caso de los fariseos, por ejemplo, ellos estaban en la doctrina correcta. Oraban, diezmaban, ayunaban, eran monoteístas, leían las escrituras, respetaban a los profetas, guardaban las costumbres religiosas del pueblo. Sin embargo, faltaba un elemento muy importante en su doctrina que estaba leudada, que estaba inflada por todo este conocimiento. Y lo que señala Jesucristo es la ausencia de amor en su doctrina. Así que, brevemente, para no hacer este video más largo, quiero presentarte algunas características de iglesias que nosotros podemos presuponer sí tienen sana doctrina. Pero debo advertirte que el primer paso para identificar estas iglesias, número uno, si una iglesia insiste demasiado en que ellos tienen la doctrina correcta y los demás están mal, por ahí ya empezamos mal, porque ese es el espíritu farisaico, ese es el espíritu sectario. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, sígueme a mí, escógeme a mí y no le hagas caso al resto. Vente conmigo, entrega tus ofrendas aquí, congrégate en mi iglesia, porque las demás, quién sabe qué cosas raras te vayan a enseñar. Aquí te garantizo que te damos la sana doctrina. Y entonces parece un pleito de mercado. Sin embargo, alguien debe tener esa sana doctrina y evidentemente sí la hay. Jesucristo el Maestro lo puso muy simple, dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la sana doctrina, expresión que solo aparece 3 veces en la Biblia, en las cartas pastorales precisamente, en Timoteo y Tito, va estrechamente relacionada con la praxis, con la práctica. Cuando Pablo le dice a Timoteo que defienda la sana doctrina, lo dice en un contexto epistolar en el que le está recordando constantemente cómo debe ser su comportamiento delante de las personas, cómo debe desarrollar su ministerio eclesiástico, cómo debe tratar a las viudas, a los huérfanos, a las mujeres, a los ancianos. Entonces, al hablar de la doctrina,
No solamente estamos hablando del católico, el catálogo de creencias como salvación, justificación, predestinación, etcétera. Estamos hablando de una enseñanza saludable. Eso quiere decir doctrina, didaje, del griego didaje, enseñanza. Y bueno, lo sano pues es lo saludable, también de una palabra griega que expresa sencillamente eso, lo que es saludable. ¿Qué es una doctrina saludable? Número uno, una iglesia con sana doctrina va a destacar, número uno, por el comportamiento de sus líderes, o mejor dicho, de sus siervos, sus ministros. Cuando estos tienen un comportamiento humilde, honesto, no son codiciosos, no son avaros, tienen en orden su vida, aunque no son perfectos, pero se esmeran por ser siervos, por ser hermanos entre los hermanos, y no son líderes autoritarios que imponen sus ideas o sus creencias o sus formas a la congregación. Si estamos hablando una forma de servicio de ministros con estas características, entonces estamos cerca de una iglesia con sana doctrina. Número dos, también es muy importante, de dónde fluye o cuál es la fuente de las enseñanzas de esa iglesia. Vuelvo a lo mismo, todas las iglesias dicen que fincan su credo en la Biblia y que fincan sus enseñanzas en la Sagrada Escritura, pero nosotros sabemos que muchas veces el pastor o el sacerdote o el obispo no se basa 100% en la Biblia, sino que a veces se basa en cierta tradición de la misma denominación o en ciertas lecturas de apoyo, otros libros sagrados como los mormones, ¿verdad? Que utilizan el libro del Mormón, etcétera. Pero no hay una explicación de la Biblia sin filtros. Obviamente cada grupo, cada denominación va a matizar la interpretación bíblica con sus posturas, inclinándose más hacia un lado o hacia el otro. Esa parte es sana, es natural, hay libertad en ello, pero podemos darnos cuenta cuando un grupo o una iglesia ya se está desviando de las enseñanzas bíblicas. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cuál es la fuente principal de la enseñanza? Si lo que se expone es la Biblia sin filtros, entonces, bien, nos estamos acercando a una iglesia de sana doctrina. Número tres, el espíritu de la congregación. Si hay un espíritu de armonía, de fraternidad, de amor, que lo resume todo, entonces nos acercamos a una congregación de sana doctrina, pero si lo que destaca en este grupo de personas o esta iglesia, esta congregación, es el individualismo, es la frialdad o la frivolidad de asistir cada cierto tiempo a la iglesia y cada quien se rasca con sus propias uñas y no hay realmente un espíritu de unidad, sino que cada quien asiste para satisfacer sus propias necesidades espirituales sin preocuparse por lo que le está pasando al hermano de al lado. Entonces ahí no hay sana doctrina, no es saludable. Podrían tener, otra vez, el catálogo de creencias muy bien definido, muy correcto, pero no la práctica, no la praxis, que es lo realmente relevante. Número 4, otra vez volviendo al tema de la Biblia, veíamos que su principal fuente de enseñanza fuera la escritura, pero también es muy importante el uso que se le da a esta escritura. Y generalmente he encontrado, con mi poca experiencia en el ámbito eclesiástico, que se le dan básicamente dos tipos de uso a la Biblia: el uso legal y el uso pedagógico. Cuando una iglesia utiliza la Biblia, la Sagrada Escritura, como un instrumento legal para poner orden a la vida de las personas, para establecer normas y reglas y encajonar la fe de los creyentes en un cuadro muy bien delimitado por una serie de normatividades o códigos que a veces rayan en cosas muy superficiales como la forma de vestir, las amistades que debes de tener, la música que debes escuchar, las conversaciones que un cristiano puede tener. Cuando una iglesia se concentra en eso, escapa de la sana doctrina porque cae en el error de los fariseos, que ponen cargas pesadas sobre los hombros de las personas que ellos ni con un dedo están dispuestos a mover. Pero cuando el principal uso de la Biblia es el uso pedagógico, es la enseñanza, es la guianza hacia las cosas buenas, es promover las virtudes cristianas, entonces estamos hablando de una iglesia de sana doctrina.
Sin embargo, es muy común que las mismas iglesias o los líderes religiosos de estos grupos utilicen la Biblia para establecer sus propios códigos acerca de quién, según su criterio, es una persona espiritual y quién no. Y entonces, en vez de utilizarse la Biblia para ayudar a desarrollar a los creyentes, se utiliza la Biblia para establecer una especie de checklist a través del cual se dictamina qué hermano es espiritual y qué hermano es carnal, qué hermano está bien con Dios y cuál no. Eso me recuerda muchísimo, pero muchísimo a los fariseos del primer siglo y por desgracia muchas de las iglesias cristianas hoy en día han caído en ese terrible error. Llevamos 4 puntos, vamos al quinto. Ahora hablemos acerca de los recursos. ¿Cómo se utilizan los recursos de la iglesia? Estamos hablando de los recursos económicos, los recursos humanos y cualquier otro recurso material. ¿Cuál es el destino de esos recursos? A eso me refiero. Entonces, cuando el fin o el destino de esos recursos, principalmente los económicos, que son los más obvios, cuando el fin de esos recursos se resume a un grupo pequeño, asalariado, que está captando y capitalizando todos los recursos económicos de la iglesia, entonces allí nos estamos alejando de la sana doctrina. Porque en realidad los recursos, si nosotros examinamos la Biblia, la iglesia, los recursos que alcanza a captar de la misma congregación, se administran de tal manera que se atiendan las necesidades de aquellas personas que están en condiciones vulnerables. Estamos hablando de los pobres, los enfermos, las viudas, y evidentemente esto involucra la propagación del Evangelio. El papel principal de la iglesia no es sostenerse a sí misma, sino también sostener a otros. Y esto me lleva al sexto punto, que es la misma proyección de la iglesia. Tristemente, por desgracia, muchas de las iglesias contemporáneas no se proyectan, sino que se inyectan. Son iglesias atomizadas, son iglesias que buscan reunir cada cierto tiempo de la iglesia, perdón, de la ciudad a muchas personas en su iglesia y, bueno, celebrar su culto, practicar la liturgia, pero no hacen un ejercicio de ir hacia afuera. Buscan formas de atraer, ¿verdad? Nuevos adherentes o nuevos creyentes a las filas de la iglesia, pero no hay muchas iglesias que hagan un esfuerzo real y verificable de proyectarse hacia afuera y alcanzar a los no creyentes. Sí, la labor misionera, sí el evangelismo, pero estamos hablando de una campaña constante de la misma congregación por salir, literalmente salir a las calles y no solamente salir para jalar gente, sino salir para atender a la gente, ayudar a la gente y por supuesto darles el mensaje más importante de todos, que es el mensaje de la palabra de Dios. Una iglesia que tenga estas características que te estoy describiendo es una iglesia de sana doctrina. Y pongámoslo de esta manera. Una palabra para resumir toda esta práctica es el amor. El amor conduce a la doctrina correcta. Pero la doctrina correcta no siempre conduce al amor. No muchos hermanos están preparados para saber toda la exégesis bíblica y se han memorizado los libros de la Biblia o el mapa profético. No todos los hermanos saben eso, pero no se necesita ser muy sabio o tener mucho conocimiento bíblico para entender que darle pan al hambriento, agua al sediento y vestido al desnudo es el máximo cumplimiento de los mandamientos de nuestro Señor. El amor es un mandamiento que es accesible a todos sin importar el nivel de conocimientos que tengas. Entonces, cuando hay la práctica del amor, esa práctica del amor llevará a la iglesia hacia una doctrina, hacia una serie de creencias correctas. Pero las creencias correctas no siempre llevan al amor y para ejemplo, para muestra de esto está el caso de los fariseos. Con estos 6 puntos que te acabo de describir, yo espero que tú puedas darte cuenta si tu iglesia está practicando la sana doctrina o si no, o si conoces alguna, que te acerques a ella y puedas estar tranquilo. Respecto de las creencias, respecto de las doctrinas, con gusto podemos hablar en otra entrega de estos videos, esperando que te suscribas para que puedas verlos y si gustas compartir. Mi nombre es Rodrigo Almada y te agradezco estos minutos que has invertido para hablar de la sana doctrina. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche.